Con el surgimiento del chavismo se da inicio al oportunismo antisistema en Venezuela. El chavismo parte del nacimiento del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. En este sentido, este movimiento agrupaba a personas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales cuyos ideales revolucionarios y de izquierda pues querían aplicar en un futuro no muy lejano en lo que era el poder político. En este sentido, pues los militares no podían ser candidatos a elecciones ni podían ejercer el derecho al sufragio porque, como en toda sociedad moderna, los militares, las personas armadas, no pueden deliberar. En este sentido, pues este grupo comienza a prepararse con fines conspirativos. Este grupo, sin duda alguna, es un residuo de lo que fueron aquellas guerrillas comunistas derrotadas en las décadas del 60, que luego pues se difuminarían en diversos espacios de Venezuela, entre esos también por supuesto las Fuerzas Armadas Nacionales. En este sentido, pues el movimiento toma como parte del oportunismo antisistema para sí lo que es el descontento que existía en la sociedad venezolana. Se aprovechan oportunistamente del descontento político, del descontento económico y utilizando al Caracazo como bandera política del descontento social. En este sentido, culpaban de todo a las reformas del presidente Carlos Andrés Pérez y además, pues como ya dije, con fines conspirativos comienzan a fraguar lo que fue la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Una intentona golpista que hay que decirlo pues fue frustrada. Fue frustrada porque no lograron su cometido. En este sentido tomarían plaza en diversas ciudades del país, sin embargo no lograrían tomar la capital de la República, lo que demuestra que quien estaba encargado de Caracas, que era Hugo Chávez, fracasaría como un estratega militar. Asimismo es importante destacar que también fracasa porque no estaban muy convencidas las personas que participaron en este alzamiento. La realidad es que se basaron en el engaño. Personas, soldados, fueron llevados supuestamente a unas prácticas y realmente los terminaron llevando a Miraflores y a la residencia presidencial de la Casona a intentar derrocar a un presidente legítimamente electo, le guste o no le guste a las personas en el país, pero era legítimamente electo. En este caso fracasa y básicamente gracias a la pareja presidencial, tanto el presidente como la primera dama. El presidente Carlos Andrés Pérez se encarga de lo que es la defensa directa del Palacio Presidencial de Miraflores, obviamente bajo el acompañamiento de tropas leales y por supuesto también bajo el acompañamiento de tropas leales, la primera dama se arma de valor y defienden la casa, la residencia del presidente de la República, mejor conocida como la Casona. Pero de este fracaso vamos a encontrar tres hechos importantes. El primero es que Chávez logra declararle a la prensa el famoso por ahora, otro oportunismo. Ese declararle como el por ahora lo coloca a él como si fuese la única figura importante de ese alzamiento, cuando no era así, habían muchas otras personas detrás. Chávez es llevado detenido, es hecho preso y es llevado a un recinto carcelario. No fue asesinado porque en un estado de derecho pues hay que respetar los derechos de las personas hasta que bueno, un juicio y bueno, sea la persona pues, valga la redundancia, enjuiciado o bueno, liberado de culpas. También lo que fue el altísimo número de muertos, fueron decenas de muertas las personas inocentes, muchos civiles que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando y por supuesto también muchas personas, soldados, que fueron pues tristemente hechos muertos por este triste suceso. Y ya en algo de simbología política convierten a esta fecha de un fracaso en una fecha célebre para lo que es este movimiento. Ahora bien, ese mismo día, 4 de febrero de 1992, ocurrió un suceso interesante en el Congreso Nacional. Hubo dos discursos que quedaron para la posteridad. El primero fue el del senador vitalicio y expresidente de la República, Rafael Caldera, quien justificó el alzamiento de ese 4 de febrero.
Luego de estas palabras, el congresista de Acción Democrática, es decir, representando a la fracción del gobierno, David Morales Bello, condenaría la posición de Rafael Caldera y además pediría muerte a los golpistas, palabras textuales. En este sentido, Caldera justificó el alzamiento y eso lo hace terminar de abrirse de lo que es el Partido Social Cristiano, COPEI. Del rompimiento de Caldera con COPEI tomamos dos aristas. La política de COPEI es que termina de fracturarse ese partido político porque se le va el líder principal. Y al ser un partido político que no fomentaba liderazgos, sino solamente creía prácticamente en el liderazgo de Caldera, al no tener a su líder, pues todo ese partido político se fue cayendo como si fuese una pirámide de cartas a la cual usted sopla. Y además, la otra vertiente del rompimiento de Caldera con COPEI es la creación del partido Convergencia, que junto a otras organizaciones políticas llamadas todas en conjunto el Chiripero, que son las minorías derrotadas de la izquierda, pues formarían ese conglomerado de partidos, una mayoría muy endeble, pero que haría a Caldera presidente en las elecciones del año 1993. Sin embargo, antes de este proceso electoral se daría otro alzamiento el 27 de noviembre de 1992. Este alzamiento pues sería muy triste para la historia de la ciudad de Caracas porque en la única oportunidad que se ha bombardeado la ciudad de Caracas fue el 27 de noviembre de 1992 y lo hicieron aeronaves venezolanas. Volviendo al tema de Caldera, ya ese proceso electoral de 1993 pues hace que Caldera vuelva a Miraflores. Y esto, sin duda alguna, aprovechándose de aquel discurso de 1992, oportunismo. Pero la llegada de Caldera a Miraflores implicó algo muy importante. Hugo Chávez no había ido a juicio. Muchas veces se negó a ir a juicio. En este sentido, pues Caldera no lo indulta porque él no podía indultar a alguien que no estuviese condenado. Aplica entonces la figura del sobreseimiento y Caldera lo libera. Le da plena libertad. Y Chávez pues sale de prisión sin haber sido juzgado. Sale limpio, no hizo absolutamente nada. Ahora bien, cuando Chávez sale de la cárcel, pues Chávez no era ya un desconocido, pero aún no era un líder que moviese a miles y miles y miles de personas. La realidad es que empieza a venderse la imagen de un Chávez que era el hombre que va a arreglar esto, y muchas personas que vendían esa imagen no eran ni siquiera políticos, eran medios de comunicación. En este caso particular, Chávez además viaja a Cuba y estando en Cuba pues alaba allí a Fidel Castro y vende al mundo, a los venezolanos cuando regresa de allá, que el ejemplo a seguir por los países americanos pues era el modelo político cubano. Sin embargo, insisto, para el año 1997, un año antes de las elecciones presidenciales que tenían que celebrarse en 1998, Hugo Chávez no figuraba entre los principales candidatos para ser electo presidente de la República de Venezuela. En este caso, la candidata principal que figuraba era Irene Sáez, una mujer bellísima, era una Miss Universo, quien además era alcaldesa de un municipio, del municipio de mejor posición del país como Chacao. Es difícil en aquella época de digamos, no tanta crisis, ser alcalde en Chacao, ¿no? Un municipio que es prácticamente netamente urbano y donde tienes que encargarte de cosas muy puntuales, y es un municipio con alta renta, pero se vendía la imagen de Irene Sáez como una excelente gerente. En este sentido, cuando hablábamos, no sé si recuerdan, de que COPEI estaba muy fracturado, COPEI le ofrece el apoyo a Irene Sáez lo acepta. COPEI no tenía candidato, prefieren apoyar a Irene Sáez, quien tenía su partido Irene Sáez acepta el apoyo, y eso genera que quienes auspiciaban la candidatura de Irene Sáez, que detrás de todas las candidaturas de candidatos presidenciales hay intereses económicos y políticos, por supuesto, pues hicieran a un lado a Irene Sáez. Y aquí hay algo muy importante, el perder los apoyos del poder económico por dos razones fundamentales. La primera, no querían nada con Acción Democrática porque eso les recordaba las reformas de Pérez, que los pusieron a competir porque le quitaron los monopolios.
Y la segunda, no querían nada tampoco con los copellanos porque les representaba lo mismo que AD, bipartidismo, y no querían nada, no querían volver al pasado. Además tampoco querían mucho con Caldera, quien llegó al poder buscando quitar todo lo que hizo Carlos Andrés Pérez, se dio cuenta que no podía y luego vuelve a liberar la economía con lo que se llamó la Agenda Venezuela. Entonces, el poder económico quería llegar al poder con una figura a como diere lugar. En este sentido, es muy importante resaltar el rol de los medios de comunicación, porque así como todo candidato político busca apoyos económicos para financiar campañas electorales y llegar a través de favores al poder político, pues los medios de comunicación también son financiados por ciertos elementos del poder económico. Y estos elementos del poder económico también se encargarían de utilizar a los medios de comunicación para impulsar una candidatura que no fuese ni de un ADECO, ni de un copellano, ni de Irene Sáez, que ahora era apoyada por Copey, y entonces se aplican a buscar otra figura. Esa figura fue la figura de Hugo Chávez. Y entonces Chávez comienza a repuntar ya durante el año 1998 y bueno, comienza ese monstruo electoral enorme, efervescente, a crecer dentro de lo que es la población venezolana. Chávez, con su movimiento Quinta República, MBR, porque su idea era refundar la república, tuvo apoyos de otro partido importante como lo fue el Movimiento al Socialismo Más, el Partido Naranja, y también toda la minoría de izquierda que, bueno, juntos llevaron al triunfo electoral de 1998 con un 56%. De ese 56%, el MAS le daría un 9%, es decir, que Chávez ganó básicamente por ese apoyo. Ese triunfo electoral de 1998, pues conllevó a un proceso de procesos. ¿A qué me refiero? Llevó un proceso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual no estaba contemplada en la Constitución y la cual pues permitió la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, Corte Suprema aquel entonces, hoy en día es el Tribunal Supremo de Justicia, se llamaba Corte Suprema de Justicia antes de la Constitución de 1999. Y bueno, se permitió esa írrita convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en contra de los lineamientos, de las direcciones, de la norma establecida en la Constitución de 1961, que era la Constitución vigente para esa época. En este sentido, pues esa convocatoria implicó convocar un referéndum consultivo. La gente dijo que sí, que querían una asamblea constituyente, y en esa elección de candidatos a formar esa asamblea constituyente, la gente votó abrumadoramente a favor de esa opción, porque la mayor parte de los partidos políticos de aquel entonces como que no querían mucho participar porque sabían que estaban violentando la Constitución. Y bueno, a favor del chavismo habrían 125 constituyentes de 131, es decir, solamente habían 6 constituyentes de oposición. Luego esta constitución sería aprobada por más del 70% de los votos, con una participación muy baja en todos estos procesos electorales. Y bueno, por la abstención pasó todo esto que estamos también diciendo en este momento. Ya para el año 2000 se había contemplado la convocatoria a las que se llamaron megaelecciones, un proceso general de elecciones donde se eligió desde el presidente de la República hasta porteros de edificios. O sea, se eligió de todo: alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, etc. También se eligió la figura del presidente de la República, y Hugo Chávez sería elegido en ese año 2000 para el periodo 2001-2007, porque ahora el presidente gobernaría por 6 años, y bueno, fue reelecto con el 59% de los sufragios. Así dio inicio a lo que hoy conocemos como el chavismo. Así llegó al poder el presidente Hugo Chávez. Y bueno, fue lo que fue la elección del 98 y su segunda elección presidencial, la del año 2000.